Y muy buenos días a mis queridos niños y niñas del tercer grado. Espero que se encuentren muy bien de salud y con todas las ganas para tener nuevos aprendizajes el día de hoy. Muy bien, mis queridos niños y niñas, no olvidemos que seguimos trabajando con la estrategia de Aprendo en Casa. Soy la maestra Judith y en esta oportunidad te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Bien, mis queridos niños y niñas, el día de hoy, 24 de septiembre, vamos a trabajar el área de personal social, cuyo tema es la salud es un asunto que nos concierne a todas y a todos. ¿Listo? Entonces, conoceremos cuál es nuestro propósito. Hoy reflexionaremos a fin de saber de qué manera podemos promover en familia el cuidado de la salud personal y la salud pública. ¿Cuáles son tus metas? Ya sabes, ¿no? Acciones para el logro de tus aprendizajes. ¿Qué vas a hacer? Explicar la importancia de promover y participar en las campañas de vacunación y otras acciones de protección para el cuidado de la salud personal y la salud pública. A empezar, mis queridos niños y niñas, observa y lee con atención la siguiente conversación. Ana dice: nos dice acá, Don Lucho, ¿por qué no está usando la mascarilla? Y Don Lucho le responde y le dice: Doña Ana, no se preocupe, ya me vacuné contra el neumococo. Pero la señora Ana le responde: Don Lucho, esa vacuna no protege contra el COVID-19. ¿No sabe que aún no tiene cura y los casos siguen aumentando? Debe usar mascarilla, Don Lucho. Bien, entonces, ante esta situación, vamos a responder oralmente las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿por qué Don Lucho no usa la mascarilla? ¿Qué dice él? ¿No? Él no usa la mascarilla porque dice que ya se vacunó contra el neumococo, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta: ¿por qué Doña Ana le recomienda usarla? ¿Por qué le recomienda? Porque se puede contagiar y sabemos que aún el COVID-19 no tiene cura y los casos siguen aumentando, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta: ¿por qué le interesaría a Doña Ana que Don Lucho use mascarilla? ¿Por qué a Ana le interesaría que Don Lucho deba usar mascarilla? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque, de hecho, ¿no? Si él no usa mascarilla, se puede contagiar. Y si sigue conversando de repente, a ver, un decir, ¿no? Con ella, por ahí de repente, aunque ella se está cubriendo, pero de repente le puede contagiar. O también puede contagiar él. Al contagiarse, va a contagiar a su familia. Y su familia de repente por ahí tiene algún niñito que juega con el hijito de Ana y ahí pueden contagiarse. Entonces por eso es su preocupación de Ana, para que él no se contagie y él no contagie a otras personas. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué manera la actitud de Don Lucho puede afectar la salud de los demás? Claro está, ¿no? ¿De qué manera? Él, al infectarse, va a contagiar a las personas que le rodean, que viene a ser primero su familia. Y esa familia puede también contagiar a otras personas de afuera, que vienen a ser de repente de la comunidad. ¿Listo? Bien. Acá nos dice el niño: ¿sabías que en el capítulo 2 de la Constitución Política del Perú, artículo 7, que trata sobre los derechos sociales y económicos, se dice: todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.
Claro está, chicos, mira, ve. Nosotros todos tenemos derecho a la protección de la salud. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Nos dan vacunas gratis, hay campañas de vacunas gratis, inclusive a veces nos dan de repente remedios, ¿no? Gratuitamente. ¿Qué más? De repente, por ejemplo, también está lo que es la atención a los niños, ¿no? Las vacunas especiales que les dan. Entonces, de esa manera les está protegiendo a todas las personas. ¿Ves? Tenemos ese derecho. Pero también, ¿qué nos dice? Que también tenemos el deber. Que nosotros tenemos el deber de cuidar nuestra salud y también la de los demás, ¿no? Porque acá dice, el deber de contribuir a su promoción y defensa. O sea, promoción quiere decir como difundir, ¿no? Así como en el caso que hizo Ana, que le recomendó al señor Don Lucho que se cuide. Y a la defensa también, o sea, de cuidarse. Por ejemplo, entonces aquí, en este caso, Don Lucho no está cumpliendo con su deber, porque no se está cuidando, no se está protegiendo. Sin embargo, Ana sí está cumpliendo con su deber, de acuerdo a la Constitución política. Mira, bien claro está. ¿Bien? Muy bien, mis queridos niños, ahí vamos analizando. Ahora dice, reúnete con un familiar y pregúntale. Le vas a preguntar, ¿cuál fue la última vacuna que recibiste? ¿Qué enfermedad previene? ¿Cuánto tiempo te protege? ¿Cómo podemos protegernos del COVID-19? Entonces, copia la siguiente tabla en tu cuaderno en una hoja de reuso y escribe las respuestas. Vas a hacer esto. Y luego dice, de igual manera completa tu información personal sobre la última vacuna que recibiste. O sea, tú después vas a hacer otro cuadro igual y vas a anotar tus datos de acuerdo a las preguntas que encuentres aquí, ¿no? Vas a colocar tu nombre, ¿bien? Vamos a ver que el ejemplo de que le vas a hacer la encuesta de repente o la pregunta a un familiar. Vas a colocar aquí el nombre de tu familiar. Por ejemplo, le hacemos la pregunta a María Pariona Salas. Hay que colocar sus nombres y apellidos, ¿sí? Le preguntas, ¿cuál fue tu última vacuna que recibiste? Por ejemplo, ella te puede responder, la última vacuna fue la influenza, ¿no? Recordemos que la influenza, la vacuna de la influenza, el Ministerio del MINSA o el Ministerio de Salud nos comunicó que también deberíamos de aplicarnos contra la influenza. Incluso cuando se inició esta enfermedad del COVID-19, también recomendó bastante que se vacunen contra la influenza los adultos mayores, los adultos, también los niños, ¿no? Recomendó bastante. Entonces, por eso aquí María Pariona Salas hizo caso a esa recomendación, a esa campaña y se fue a aplicar la vacuna contra la influenza. Por eso ella aquí nos está contando que se aplicó la influenza. ¿Qué enfermedad previene? Le vas a preguntar y te va a decir que previene la enfermedad de la influenza o gripe. Esta enfermedad, ¿qué te va a afectar? Recuerda, te va a afectar tu nariz, tus vías respiratorias, la garganta y tus pulmones. ¿Ves? Entonces, por eso, para que no te esté afectando eso, es importante que te vacunes contra la influenza. Y también te dice bien claro, la influenza es recomendable vacunarse en los primeros meses del año, antes del invierno, ¿sí? Bien, la siguiente pregunta que le vas a hacer, ¿y cuánto tiempo te protege? Cuando te van a vacunar, tú tienes que saber cuánto tiempo te va a proteger esa vacuna, para tener en cuenta cuándo va a ser la próxima vacuna que te tienes que aplicar. La influenza, te cuento que la influenza se debe por lo menos aplicarse cada año, ¿ya? Porque aquí, mira, te vas a dar cuenta. Pariona, ¿qué responde? María Pariona. Ella responde, ¿cuánto tiempo te protege? De 6 a 12 meses. O sea, casi un año, ¿no? ¿Ya? Entonces, quiere decir que cada año debes irte a aplicar contra la influenza. O sea, son varias dosis que vas a tener que recibir.
recuerda que si te aplicas cada año, ¿para qué cosa será? A ver si recordamos lo que hicimos también en clases anteriores. ¿Para qué será? Ah, muy bien, ¿no? Para recordar a tus anticuerpos con qué gérmenes tiene que luchar, ¿no es cierto? Y esté listo y preparado. ¿Bien? Y aquí la última pregunta. ¿Cómo podemos protegernos del COVID-19? ¿Cómo podemos protegernos? Entonces aquí podemos anotar, o ella te va a decir, ya, ¿cómo podemos protegernos? Lavarnos bien las manos, utilizar bien las mascarillas, tener en cuenta el distanciamiento social, ¿no? Entonces todas esas cosas también vas anotando aquí. Muy bien. Bien, mis queridos niños y niñas, ahora recuerda y reflexiona, respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué manera la vacuna que recibiste protegió tu salud en este tiempo? Por ejemplo, ¿de qué manera la influenza, ¿no?, le protegió su salud en este tiempo, en estos tiempos que estamos de COVID-19? Ojo, la influenza, al aplicarte la vacuna contra la influenza, no quiere decir que ya estás libre del COVID-19. No, ¿listo? Hasta aquí tú estás protegido contra la influenza o la gripe. Pero cuando te da el COVID-19, ese COVID-19, esa enfermedad del COVID-19, empieza con esto, ¿no? Así como si fuera la influenza, pero mucho más fuerte. Pero sería otro virus que está ingresando. Entonces, el virus, ¿qué va a ocasionar? Va a ir afectando a tus pulmones, va a ir afectando también a tus vías respiratorias. Y entonces, aquí en este caso, si te da el COVID o si te diera el coronavirus y además la influenza, porque a veces entran los dos, ¿no? Entonces, si te diera el coronavirus y la influenza, entonces, ¿qué va a pasar? Serían dos problemas para tu cuerpo y quizás no puedes luchar contra ambos. Es por eso que muchas personas han fallecido, porque no han podido luchar contra ambos virus. ¿Ya? Entonces, al vacunarte contra la influenza, al menos te protege contra un enemigo conocido, que es el COVID, ¿no? Si te contagias entonces de coronavirus, tendrás un enemigo menos contra el cual vas a luchar, ¿verdad? Entonces, por eso, de esa manera te protege de tu salud en estos tiempos. Ahora, ¿esta forma de protección ayuda también a tu familia? ¿Por qué? Claro que sí, también ayuda a tu familia, ¿no? ¿Por qué? Porque también se van a estar protegidos de una enfermedad. Y si le diera también el coronavirus, solamente lucharían contra una enfermedad o contra un virus, en este caso, que es el virus conocido, que es el virus del COVID-19. ¿Listo? Muy bien. Ahora aquí la niña nos dice, ¿sabías qué? A ver, ¿qué sabías? Vamos a ver, ¿qué cosas sabíamos? A ver. Nos dice, un asunto público es un problema que nos afecta a todas y a todos. Mira, un asunto público es un problema que nos afecta a todas y a todos. Y es verdad, ¿no? Por ejemplo, el incumplimiento del distanciamiento social. Es un problema que nos afecta a todas y a todos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a ver al Banco de la Nación, por ejemplo, y estamos haciendo cola, porque se hace cola, ¿no es cierto?, para hacer pagos o algo así. Pero por ahí hay una persona que de repente no hace caso al distanciamiento social y estuvo cerca, muy cerca conmigo de repente, ¿no? ¿Qué va a suceder? Por culpa de esa persona, y si esa persona está infectada, ¿qué va a suceder de hecho? Me va a contagiar. Y yo también igual puedo seguir contagiando a otras personas. Y así se va incrementando. O sea, no solamente es personal ese contagio. Yo puedo contagiar a muchas más personas y voy a afectar a otras personas. ¿Ves? Entonces, también un asunto público es un problema también cuando, por ejemplo, el desborde de las aguas de un río, ¿no? También te está dando ejemplo. Por ejemplo, de hecho, ¿no? Cuando se desborda el agua de un río,
va a afectar a muchas casas. No solamente va a ir a una sola casa, va a afectar a todos con lo que se encuentre en su camino, ¿no? Entonces va a ser público porque es muchas personas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos. Ahora, a manera de encuesta, consulta a tus familiares cuál es el principal problema que afecta a la salud pública en estos tiempos. Bríndales estas opciones. Vas a decir, vas a preguntar ya sea a tu papá, a tu mamá, a tu tía, a tu hermano mayor. Y si no tienes muchas personas, llama por celular o escríbele por WhatsApp a la tía, a la abuelita o al primo. Escríbele para que tengas a ver cuántos resultados puedas tener aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te preguntas a la mamá, ¿cuál será su principal opción? Ella de repente, te puede decir, pero tú le dices las opciones, ¿no? Poca participación en las campañas de vacunación, mal uso de las mascarillas o incumplimiento del distanciamiento social. Entonces, de repente la mamá te dice, puede ser incumplimiento del distanciamiento social. Ya, entonces aquí mismo puedes colocar un check para que vayas anotando. Preguntas a papá, de repente el papá te dijo, mal uso de la mascarilla, colocas un check. De repente no tienes más a quién preguntar, solamente está papá y mamá, entonces llama por celular para que te salga tu encuesta, ¿no? Llama por celular o a un amiguito, una amiguita, ¿cuál cree que es el principal problema? De repente otro familiar te dice, incumplimiento de distanciamiento, un check acá. Otro familiar te dice, no, será poca participación en las campañas, un check de repente. Otro familiar de repente colocas aquí, te dijo mal uso, colocas ahí. Y así de repente otro familiar te dijo, no, mal uso de la mascarilla porque la mayoría no usa bien las mascarillas. Ya, colocas el check aquí. Y así, en este caso, vamos a ver, viene la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el resultado? Según lo que estamos viendo aquí, ¿cuál fue mi resultado? ¿Cuál fue la que tuvo más opciones para saber cuál es el problema que afecta a la salud pública? En este caso salió, salió el mal uso de las mascarillas. Eso salió. Entonces, con respecto a eso, dice, ahora que identificaste el problema principal, copia el siguiente esquema en tu cuaderno o en una hoja de reuso y responde las preguntas. Entonces, acá bien claro me dice, ¿cuál es el problema principal que afecta a la salud pública en estos tiempos? Entonces, de acuerdo a lo que te salió en tu familia, por ejemplo, en mi caso, me salió el mal uso de las mascarillas, entonces yo completo aquí, mal uso de las mascarillas. ¿Listo? Voy a escribir eso, o sea, de acuerdo a lo que te ha salido al encuestar a tus familiares. ¿Listo? Y luego tienes 3 preguntas. ¿Por qué sucede este problema? ¿A quiénes afecta este problema? ¿Por qué debe interesarnos este problema? Muy bien, entonces estas preguntas las vamos a poder responder con mucha más seguridad después de leer, porque acá nos da unas indicaciones. ¿Ves? Mira, nos dice, para responder las preguntas puedes apoyarte en la información que conociste en las actividades de los días anteriores, ¿no? Recuerda que hemos aprendido todo sobre las vacunas, ¿no? ¿Qué son las vacunas? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es la historia, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo actúan las vacunas dentro de nuestro organismo? Has aprendido todo eso, ¿no? Entonces, con ayuda de eso, ahora, y también puedes utilizar la información de las fichas Campaña de comunicación frente a COVID-19 y coronavirus. Recomendaciones para el uso de mascarillas, que vamos a leer en estos momentos. Ambas se encuentran en la sección Recursos de esta plataforma. Lee las fichas considerando las siguientes recomendaciones. Primero, busca un lugar cómodo y tranquilo. 2. Si hay alguna palabra o expresión que no entiendes, relee el párrafo o las ideas que están cerca de ella, o pregunta si no a un familiar. Bien, entonces, ahora teniendo en cuenta esas recomendaciones, vamos a pasar a leer entonces la información. En este caso, ¿quién nos informa? El peruano.
Dice, Macetti, campaña de comunicación debe ser dura con quienes incumplen normas. ¿Ah? La titular del MINSA enfatizó que en ningún momento se está buscando culpar a los niños del contagio de las personas mayores. ¿Ves? Sí, porque antes se decía eso, ¿no? Los niños pequeños son los que de repente contraen el virus y ellos no se enferman así nomás, pero sí pueden contagiar a las personas adultas, decían eso, ¿no? Pero no hay que buscar, dice, como dice acá, no hay que culpar a los niños, ¿ya? ¿Qué más dice? Una parte de la campaña se destina a quienes están haciendo trampita, que son parte de nuestro Pepe el Vivo, que no toman en serio lo que está sucediendo, ¿eh? Que no cuidan a sus amigos ni a su familia. Esta campaña tiene que ser dura, porque toda persona que transgrede las normas tiene que sentir el peso de las cosas. Y tiene razón, ¿verdad? Según también, nuestra constitución política, ¿te acuerdas que leímos? En la constitución política también nos dice, ¿no?, que toda persona tiene el deber de cuidar su salud y también de los demás, ¿ves? Entonces ahí, como dices, hacer sentir el peso de las cosas. La otra parte de la campaña, anotó la ministra, está dirigida a las personas que sí respetan las disposiciones dadas por el gobierno, que se cuidan y protegen a su familia y para quienes, apuntó, solo habrá agradecimiento. ¿Listo? Muy bien, entonces por ejemplo aquí un agradecimiento sería para la señora Ana, ¿no?, que vimos al comienzo, ¿no? Que Ana más bien sí se cuidó y le recomendó más bien a su vecino o al señor que se ponga la mascarilla. Muy bien, ahora, adultos son los responsables. Dice acá, la titular del MINSA enfatizó que en ningún momento se está buscando culpar a los niños del contagio de las personas mayores. Recuerden que la campaña va dirigida a dos grandes áreas. A los que cometen faltas, que no les interesa el resto de la humanidad. Eso sí, son culpables y deben ser reconocidos por toda la ciudadanía y llamarlos al orden por todos aquellos que hacen su fiestón, se quitan la mascarilla. Sin embargo, por otro lado, se busca levantar al ciudadano que cumple normas y agradecer lo que está haciendo. Siempre buscamos lo negativo. ¿Quién es el culpable? Debemos cambiar de actitud. La campaña no está diciendo que hay niño culpable, de ninguna manera. El niño tiene un adulto responsable, ¿ves? Claro está, ¿no? Porque el niño siempre va a hacer caso a un adulto. El niño tiene que estar siempre bajo la responsabilidad de un adulto. Cuando lo sacamos al exterior y se contagia y luego en su inocencia y su afecto, entra a la casa y abraza a alguien y lo contagia, ese niño de ninguna manera es culpable. La culpa es de los adultos, que no somos responsables de nuestros niños, dijo enfática, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, ¿ves? Claro está, ¿no? La culpa no es del niño, porque ahí ¿qué cosa debió hacer la mamá o el papá o el adulto que está viendo ese niño? De que antes de que abrace, debe de desinfectarse, lavarse bien las manos, ¿no? Tener en cuenta el protocolo. ¿Bien? Muy bien. La campaña de comunicación tiene la intención de llamar la atención a los padres y adultos responsables de estos angelitos que van a llevar la infección a la casa y que no es culpa de ellos, indicó. Bien, muy bien, qué interesante esta información. Ahora vamos a leer coronavirus, recomendaciones para el uso de mascarillas. Entonces, bajo ciertas circunstancias y pautas de uso, las mascarillas quirúrgicas pueden ser útiles para evitar el contagio del COVID-19. Para aprovecharlas debidamente, el Ministerio de Salud ha compartido lineamientos que pueden ayudar a garantizar su efectividad frente a la actual pandemia. Ten presente que las mascarillas
solo son efectivas si se combinan con lavado frecuente de manos con agua y jabón. ¿Listo? Esto es importante. No quiere decir que, ya, porque estoy puesto la mascarilla, ya no es necesario lavarme las manos. No, no pienses eso. Tienes que también seguir con el lavado de las manos. Además, para cumplir también con el Decreto Supremo 057-2020 PCM, que exige su uso al salir de casa. Debes aprender a usarla y desecharla correctamente. Mira, aquí también, cómo debes usar y desechar correctamente tus mascarillas, ¿no es cierto? Vamos a ver las condiciones. El uso de mascarillas es necesario solo en los siguientes casos. Vas a usar tus mascarillas si debes atender a alguien bajo sospecha de infección por COVID-19. Si en casa, por ejemplo, un familiar se enfermó, entonces tienes que usar tus mascarillas, ¿cierto? También de repente si lo vas a atender, también usar esa mascarilla. También debes usar mascarillas si tienes tos o estornudos, ¿ya? Porque no sabes si estás con el COVID-19 y con esta manera te vas a proteger para no contagiar a otras personas. Si debes ir por alimentos o productos de primera necesidad, por ejemplo, a veces en las mañanas necesitamos el pan para el desayuno y así esté al frente de tu casa, tienes que colocarte la mascarilla, ¿sí? Muy bien. Otro, si necesitas salir por otro motivo permitido durante el aislamiento social, obligatorio. ¿Listo? Entonces también ahí debes usar tu mascarilla. Si necesitas salir por otro motivo permitido durante el aislamiento social obligatorio, también tienes que tener en cuenta en hacerlo en 4 pasos. Aquí te está diciendo 4 pasos. Primero, antes de ponerte las mascarillas, lávate las manos. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Antes de colocarte la mascarilla, debes lavarte las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Esto evitará que la contamines, ¿ves? Va a evitar que contamines a tu mascarilla. 2. Colócate la mascarilla. ¿Cómo debes colocarte la mascarilla? Dice, cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla. Asegúrate de que no queden espacios entre esta y tu rostro. Mientras la lleves puestas, es indispensable que no la toques con las manos. Y si lo hicieras, lávatelas inmediatamente con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol para evitar diseminar el virus en otras superficies. Tercero, retírate la mascarilla. Cuando te vas a retirar la mascarilla, luego de usarla, tan pronto como esté húmeda, quítate la mascarilla tomándola desde atrás, por las ligas. O sea, tienes que coger de las ligas prácticamente, ¿no? Sin tocar la parte frontal. Debes desecharla en un contenedor cerrado. Nunca reutilices las que son de un solo uso. Muy bien. Y cuarto, una vez que te sacaste, lávate las manos nuevamente. Luego de desechar la mascarilla, lávate nuevamente las manos con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos, a fin de reducir el riesgo de la contaminación mientras la usaste. Mira, ve qué importante, ¿no? Estás conociendo también el uso correcto de las mascarillas. Entonces, recuerda que teníamos que nosotros que completar nuestro organizador. Esto era nuestro problema, este era el problema que nos había salido, o al menos en mi caso, al preguntar salió, por ejemplo, esto, ¿no? El problema principal, el mal uso de las mascarillas. Entonces ahora, después de haber leído, ¿por qué sucede este problema, chicos? ¿Por qué sucede este problema del mal uso de las mascarillas? ¿Qué hemos visto? ¿No? Por falta de responsabilidad, porque hay muchas personas adultas que no son responsables también, ¿no? Entonces pueden poner aquí por falta de responsabilidad, porque muchas personas también no toman conciencia de esta enfermedad, ¿no? Y así, si tienes otra idea, también colocas aquí.
2. ¿A quiénes afecta este problema? Este mal uso, que otras personas tengan el mal uso de mascarillas, ¿a quién va a afectar? No solamente le va a afectar a él, ¿no? Puede afectar también a otras personas. Recuerda siempre que el COVID-19 en estos días, sus síntomas no van a aparecer al otro día nada más. Va a demorar de repente de 10 o hasta 15 días en que se noten recién los síntomas, ¿no? Entonces, por eso es importante. ¿A quiénes va a afectar? Puede afectar si esa persona que no o usa mal la mascarilla y está infectando, entonces puede infectar a otras personas. Y va a afectar a tu familia, va a afectar a la sociedad, ¿no es cierto? O sea, a las demás personas que viven contigo o las personas con quien tú te encuentres. Si tú estás contagiado, puedes contagiar también a esas personas. Y es ahí donde se va incrementando, ¿verdad? Muy bien. Tercera pregunta. ¿Por qué debe interesarnos este problema? A ver, ¿por qué me interesaría a mí que esto es un problema, el mal uso de las mascarillas? ¿Por qué me interesa? ¿No? ¿Por qué? Porque si las personas siguen usando mal las mascarillas, entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a contagiar. Entonces, ¿por qué nos debe interesar? Entonces, nos debe interesar para evitar los contagios, disminuir en este caso la enfermedad del COVID-19. ¿Sí? Bien, chicos, si tienes otras ideas, también colocas ahí. Bien. Seguimos aprendiendo. Ahora, luego de las lecturas y según el problema que identificaste, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. Escribe tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice: ¿qué opinas de las personas que incumplen las recomendaciones de salubridad para evitar el contagio de COVID-19? ¿Qué opinas de aquellas personas que incumplen? Así como vimos en el caso, ¿no?, de la señora Ana con su vecino. El vecino no cumplía con las recomendaciones, no cumple en colocarse la mascarilla. ¿Qué opinas de esas personas? Bien, entonces tú vas a poner tu opinión aquí con respecto a ver si está bien o está mal. Yo creo que tú vas a responder que está mal, ¿no es cierto? Pero tienes que poner tu por qué, ¿no? Pienso que está mal porque, entonces sigues completando tú. Es tu opinión. Bien. Segunda pregunta. ¿La salud será un asunto público o privado? ¿Por qué? Recuerda, hace un momento también leímos, una niña nos dijo, ¿qué cosa es un asunto público? ¿Ya? O privado. Privado quiere decir cuando es algo para ti, ¿no? O sea, algo que te va a dar a ti nada más. Privado que solamente tú nada más de repente lo vas a tener. Pero la salud, ¿será un asunto público o privado? Muy bien, ¿no? Es un asunto público, porque concierne a todas y a todos. Eso sería, ¿no es cierto? Porque la salud, si uno se enferma, puede contagiar a muchas personas. ¿Y por qué? Porque de repente esa persona no se cuidó muy bien, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la salud es un asunto público. Si todos también tomamos conciencia, si todos nos cuidamos bien, entonces también todos estaríamos sanos. O por lo menos no habría tanta enfermedad, ¿no? Lamentablemente en nuestro Perú se fue aumentando rápido. ¿Por qué? Porque muchas personas pensaban de que no les iba a dar esa enfermedad. Muchas personas decían, ay no, que la mascarilla no voy a usar, que esto, que lo otro. Muchas personas seguían saliendo a vender sus productos sin tener en cuenta el protocolo. Y después se iban enfermando hasta que se iba incrementando. Y lamentablemente tuvimos muchas pérdidas de familiares o de personas que conocemos, ¿no es cierto? Bien, entonces a eso vamos. Entonces sí, la salud es un asunto público. Bien, y da tus razones por qué.
La siguiente pregunta, ¿de qué manera te responsabilizas del cuidado de tu salud y de la salud de los demás? A ver tú, chico, a ver, mis chicas, a ver, ¿de qué manera ustedes se van a responsabilizar para el cuidado de su salud? Muy bien, según lo que hemos aprendido, ¿qué cosa nos dice? A ver, primero, ser responsables. Si yo ya escuché cuáles son las medidas de prevención que debo tener, entonces debo ser responsable. Ese es mi primer cuidado de salud. ¿Listo? Otro, también qué cosa me enseñó. A lavarme bien las manos, ¿no es cierto? ¿Qué más me enseñó hoy día? El buen uso de las mascarillas, ¿no? Entonces, ante eso voy a ser responsable, ¿no? También en casa, también a ver, ¿qué responsabilidades vas a tener también en casa, ¿no? De repente cuando sales a la calle, usar bien tus mascarillas, de ser necesario cuando también usar otro tipo de zapato, por ejemplo, ¿no? Cuando regresas de casa, cambiarte esos zapatos, desinfectarte bien al ingresar a casa. Esa es otra responsabilidad también que puedes tener. ¿Listo? Muy bien. Cuarto, ¿qué harías a fin de promover campañas para el cuidado de la salud pública desde tu hogar y por qué? Mira, te dice campañas, o sea, quiere decir que vas a difundir lo que estás aprendiendo para que otras personas también conozcan, ¿no? ¿Qué harías tú? A ver, para promover campañas para el cuidado de la salud pública, ¿no? ¿Qué harías? A ver, te puedo dar sugerencias, ¿no? Puedes hacer de repente un afiche, porque mírame, tantas cosas que hemos estado aprendiendo, ¿no? Tú ya sabes hacer un afiche, sabes hacer una galería, ¿no? Puede ser, o también un collage también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, sabes hacer un afiche, entonces también puedes, ese afiche lo haces muy bonito. El tema sería, por ejemplo, si es cuidado de la salud, porque es con respecto a todo lo que hemos aprendido. Puedes de repente en tu afiche colocar sobre la importancia de las vacunas, o de repente sobre el uso el buen uso de la mascarilla. Ahí puedes colocar en tu afiche. Y ese afiche de repente lo puedes colocar afuera de tu casa, como un cartel. Lo pegas en tu puerta o en tu pared, lo vas a colocar ahí. Y ya sabes que tu afiche tiene que ser llamativo, porque por tu casa de repente van a pasar muchas personas, y al pasar se va a dar cuenta de ese cartel, de ese afiche llamativo que tú has hecho, y lo va a leer. Y a la hora de leer se va a informar, y de repente vas a hacer que tome conciencia del buen uso de la mascarilla, por ejemplo, ¿no? O también si colocas de las vacunas, también va a tomar conciencia de que debe vacunarse en estos tiempos también contra la influenza, que también es una vacuna que te protege. Recuerda que si te da el coronavirus, ¿no? Y también te da la influenza, son 2 virus con que tienes que luchar. Pero si estás vacunado contra la influenza, ya solamente sería un virus, nada más con el que se va a luchar. ¿Listo? Muy bien, entonces tú puedes hacer cualquiera de ellos. Afiches, tu galería, o también puedes hacer como un afiche, ¿no? De repente en tu computadora, lo haces bonito y lo publicas en el Facebook, siempre con el permiso de mamá o de papá. Le pides permiso, mamá, ¿puedo publicar en tu Facebook este afiche que voy a hacer en mi computadora? ¿No? Entonces la mamá, con el permiso de mamá, tú publicas, y de esa manera también vas a dar a conocer a muchas personas sobre el cuidado de la salud, ¿no? Entonces tienes varios temas para poder promover esa campaña. De repente darle a conocer la importancia de las vacunas, o el buen uso de las mascarillas, ¿no? O de repente seguir con cuáles son las medidas de prevención ante este COVID-19, ¿no? Temas importantes con respecto a nuestro cuidado de salud. ¿Listo, chicos? Y ahora, cualquiera de esos 3 que harías tú, ¿por qué lo harías? Nos falta el por qué. ¿Por qué lo harías? Entonces tú aquí recuerda que vas a anotar. Ya. ¿De qué manera? Yo voy a promover haciendo de repente un ejemplo. Voy a promover haciendo un afiche.
porque de esa manera informo a las personas y puedo hacer que tomen conciencia. Eso es lo importante, ¿no? Muy bien, y de esa manera estás haciendo tu campaña y estás promoviendo. Y también estás, como se dice, apoyando también a la Constitución Política. Recuerda que nos decía la Constitución Política que debemos promover también el buen cuidado de nuestra salud. Bien, mira cuántas cosas harías si haces esta campaña, ¿no es cierto? Muy bien, listo, entonces interesante ahí que tienes que hacerlo. Siguiente, revisa tu respuesta a la pregunta 4, o sea, vas a analizar esta pregunta, ¿no? Después responde las siguientes interrogantes con ayuda de tu familiar. ¿Tu propuesta es clara? O sea, tu propuesta, por ejemplo, vamos a ver si haces el afiche y lo vas a pegar afuera de tu casa, por ejemplo, ¿no? ¿Será clara para las personas que pasen y lo lean? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Presenta motivos suficientes para persuadir a las personas? A ver, tú, ¿qué piensas? ¿No? Entonces, presenta motivos. ¿Tus motivos cuáles serán? Ya te he dicho, ¿no? Puede ser sobre las vacunas, puede ser sobre el uso de la mascarilla o puede ser sobre las medidas de prevención. ¿Y eso se puede realizar? Claro que sí, ¿no? Claro que sí se puede realizar, siempre con la ayuda de tu familiar. ¿Listo? Muy bien. A trabajar ahora entonces en familia. Reúnete con tus familiares y comparte lo que aprendiste hoy. Por ello puedes realizar lo siguiente. Primero, coméntales sobre el problema que identificaste. ¿Te acuerdas cuando hiciste tu encuesta a tus familiares? Y por ejemplo, en mi caso salió que la encuesta que realicé salió el mal uso de las mascarillas, ¿no? Entonces, si a ti también te salió eso, coméntale también a tu familia sobre cuál fue el problema que más afecta en estos tiempos de pandemia, ¿no? Muy bien. Segundo, comparte tu propuesta a fin de promover campañas para el cuidado de salud pública desde tu hogar. O sea, le vas a contar lo que quieres hacer. Pregúntales, ¿qué les parece mi propuesta? Si tú escogiste, por ejemplo, ¿no?, el afiche, le vas a contar y le vas a decir, ¿qué les parece si yo hago un afiche, le coloco afuera de mi casa o de repente que lo coloco en el Facebook de la mamá o del papá? ¿Qué les parece? Ellos te van a decir si está bien o no está bien. ¿Listo? ¿Cómo pueden ayudarme a mejorarla? Entonces tú, como le vas a presentar de repente un bosquejo de cómo quieres hacer tu afiche, por ejemplo, entonces tú le vas a enseñar y ellos te van a decir a ver en qué puedes mejorar. De repente te pueden decir, hay que ponerle aquí las letras más grandes, o hay que ponerle de colores, o hay que ponerles más adornos, no sé, ¿qué te pueden decir, no? Muy bien, entonces, pero para eso también tú escúchalos con atención y respeto. Toma en cuenta sus sugerencias, ¿sí? Tercero, invítalos a plantear propuestas para promover campañas de vacunación o de cuidado de la salud pública desde el hogar. Todo va a ser desde el hogar. Luego pongan en práctica una de esas propuestas. Cuando lo hagan, toma fotografías o graba un audio o un video para compartirlos con tus compañeras, compañeros y profesora. Ya sabes que puedes compartirlo o debes compartirlo en nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Muy bien, entonces lo que has hecho, lo que también tú te planteaste, entonces también lo vas a invitar a ellos para que te ayuden a hacer esa propuesta, ¿no? Muy bien, ahora, muy bien, vamos a reflexionar ahora. Una vez que has hecho todo ese trabajo, reflexiono sobre mis aprendizajes. Y tienes tres opciones: lo logré, estoy en un proceso, necesito ayuda. Si lo lograste, muy bien. Estoy en proceso, ya también estás por buen camino, pero entonces necesitas revisar de repente en qué estás fallando para poder mejorarlo. Y si necesito ayuda, estamos, como se dice, para pedir ayuda, ya sea a nuestros familiares o también me puedes llamar para poder ayudarte en lo que de repente se te hace un poco difícil, ¿sí?
Entonces, ¿cuál va a ser tu reflexión? La primera, ¿dialogué con mis familiares sobre la importancia de las vacunas para proteger nuestra salud? Tienes que dialogar. ¿Lo dialogaste? Yo sé que sí, ¿no es cierto? Que tienes que dialogar con tu familia. Siguiente, ¿identifiqué el principal problema que afecta la salud pública en estos tiempos? ¿Lo identificaste? Sí, ¿no? También ahí cuando te enseñé que tienes que identificar. ¿Cómo vas a identificar? Cuando preguntes a cada uno de tus familiares y después de hacer las preguntas, o sea, después de hacer la encuesta, vas a encontrar cuál es el problema, o sea, quién tuvo más puntos, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta. ¿Bien? Revisé información para responder preguntas sobre el principal problema que afecta a la salud pública en estos tiempos. Claro que sí, ¿no? Lo hemos leído también juntos. Y si gustas también tú puedes leerlo nuevamente, solo o con tu familia. Planteé una propuesta a fin de promover el cuidado de la salud pública desde el hogar, ¿no? ¿Recuerdas cuando tú planteaste? ¿Recuerdas? Tú te planteaste, ya, yo quiero hacer de repente un afiche y colocarlo fuera de mi casa, o quiero hacer como un afiche en mi computadora y lo voy a publicar en el Facebook, o de repente quiero hacer una galería sobre el tema de las vacunas o sobre la mascarilla, el buen uso de la mascarilla, ¿no? Entonces, si te planteaste eso, muy bien. Ahora, junto con mi familia, puse en práctica una propuesta para promover campañas de vacunación o de cuidado de la salud pública. O sea, de lo que tú te propusiste, ¿lo hiciste? ¿No? Muy bien. Entonces, si lo hiciste, también lo lograste. ¿Bien? Muy bien, mis queridos niños. Hasta aquí terminó nuestra clase del día de hoy. Espero haberte ayudado mucho. Muy bien, yo sé que tú eres muy inteligente y también lo vas a lograr como todos los días en enviar tus evidencias. Muy bien, mis queridos niños y niñas, entonces nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho, chao.